A lo largo de la historia han existido formas de entretenimiento que hoy en día nos parecen incomprensibles o incluso perturbadoras. Los artistas del hambre, que surgieron entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, son un claro ejemplo de ello. En su relato Un artista del hambre, Franz Kafka nos narra una realidad que a menudo se pasa por alto. Cómo el paso del tiempo y las cambiantes preferencias del público pueden afectar profundamente la vida de un artista. Además, explora cómo la obsesión por la perfección y el reconocimiento puede conducir al aislamiento y a la incomprensión. Un artista del hambre. Eran otros tiempos. En las últimas décadas, el interés por los artistas del hambre ha decaído considerablemente. Mientras que antes valía la pena organizar grandes espectáculos de este tipo por cuenta propia, hoy en día es totalmente imposible. En aquel entonces, los artistas del hambre podían ser la atracción principal de la ciudad. Día a día crecía la participación, y todos querían ver al artista del hambre al menos una vez durante la jornada. En los últimos días había suscriptores que se sentaban durante horas o incluso jornadas completas frente a la pequeña jaula. También se organizaban visitas nocturnas para aumentar el impacto, iluminando la escena con la luz de las antorchas. En días soleados y agradables, la jaula se trasladaba al aire libre, y era entonces cuando los niños, en especial, eran llevados a observar al artista del hambre. Mientras que para los adultos esto a menudo era solo una diversión pasajera o una moda, los niños lo miraban con asombro. Con la boca abierta, tomados de la mano por seguridad, observaban al artista, pálido, vestido con un maillot negro y con las costillas visiblemente prominentes. El artista, incluso despreciando una silla, se sentaba sobre paja esparcida, inclinando cortésmente la cabeza de vez en cuando. Respondía a preguntas con una sonrisa forzada y a veces extendía el brazo a través de la reja para que pudieran sentir su delgadez. Sin embargo, rápidamente volvía a ensimismarse, sin preocuparse por nadie, ni siquiera por el tan importante latido del reloj, que era el único mueble en la jaula. Simplemente miraba al frente con los ojos casi cerrados, sorbiendo de vez en cuando un poco de agua de un pequeño vaso para humedecerse los labios. Además de los espectadores cambiantes, también estaban presentes vigilantes permanentes, elegidos por el público, extrañamente generalmente carniceros, quienes, siempre tres a la vez, tenían la tarea de observar al artista del hambre día y noche para asegurarse de que no consumiera ninguna comida a escondidas. No obstante, esto era meramente una formalidad, introducida para tranquilizar a las masas, pues los iniciados sabían bien que el artista del hambre jamás, en ninguna circunstancia, ni siquiera bajo coacción, habría comido durante el período de ayuno. El honor de su arte se lo prohibía. No todos los vigilantes comprendían eso. A veces había grupos de vigilancia nocturna que realizaban la supervisión de manera muy laxa. A propósito, se sentaban en una esquina lejana y se enfrascaban en una partida de cartas, con la intención evidente de darle al artista del hambre una pequeña y refrescante oportunidad que, en su opinión, él podría obtener de alguna reserva secreta. Nada le era más torturante al artista del hambre que esos vigilantes. Lo ponían melancólico, hacían que el ayuno le resultara terriblemente difícil. A veces superaba su debilidad y cantaba durante ese tiempo de vigilancia, todo el tiempo que podía soportar, para mostrarles a las personas cuán injustamente lo sospechaban. Prefería mucho más a los vigilantes que se sentaban cerca del enrejado, quienes no se conformaban con la tenue iluminación nocturna del salón, sino que lo iluminaban con linternas eléctricas proporcionadas por el empresario. La luz intensa no lo molestaba en absoluto, ya que no podía dormir y siempre podía adormecerse un poco en cualquier tipo de iluminación y a cualquier hora, incluso en una sala llena y ruidosa. Estaba muy dispuesto a pasar la noche completamente despierto con tales vigilantes. Estaba listo para bromear con ellos, contarles historias de su vida errante y luego escuchar sus relatos, todo solo para mantenerlos despiertos, para poder mostrarles una y otra vez que no tenía nada comestible en la jaula y que estaba ayunando como ninguno de ellos podría hacerlo. Sin embargo, era más feliz cuando llegaba la mañana y se les traía un abundante desayuno a su cargo, sobre el cual se lanzaban con el apetito de hombres sanos después de una noche de vigilia. Aunque algunas personas consideraban que ofrecer desayuno a los vigilantes era una influencia indebida, esa acusación resultaba exagerada. Sin embargo, cuando se les preguntaba si estarían dispuestos a encargarse de la vigilancia nocturna sin recibir desayuno, se retiraban de la conversación, aunque seguían manteniendo sus sospechas. Esto, sin embargo, ya pertenecía a las sospechas inseparables del ayuno. Nadie era capaz de pasar todos los días y noches ininterrumpidamente como guardián del artista del hambre. Por lo tanto,
Nadie podía saber de primera mano si realmente había ayunado ininterrumpidamente y sin errores. Solo el propio artista del hambre podía saberlo, y solo él podía ser al mismo tiempo el espectador completamente satisfecho con su ayuno. Sin embargo, él nunca estaba satisfecho, y por una razón diferente. Tal vez no estaba tan consumido por el ayuno, tan demacrado que algunos espectadores se mantenían alejados de las exhibiciones apenados porque no soportaban verlo, sino que simplemente estaba insatisfecho consigo mismo. Ayunar era fácil. Solo él lo sabía, y ningún iniciado más lo sabía, cuán fácil era. No lo ocultaba, pero no le creían. Lo consideraban, en el mejor de los casos, modesto, pero generalmente lo veían como alguien ávido de publicidad o incluso un estafador para quien el ayuno era fácil porque sabía cómo facilitárselo a sí mismo y que incluso tenía la desvergüenza de admitirlo a medias. Todo esto debía soportarlo, y con los años se había acostumbrado a ello, pero internamente esta insatisfacción siempre lo corroía. Y nunca, después de ningún periodo de ayuno, este testimonio debía dársele, había abandonado la jaula voluntariamente. El empresario había fijado como máximo tiempo de ayuno 40 días. No permitía ayunar más allá de eso, ni siquiera en las grandes ciudades, y esto por una buena razón. La experiencia mostraba que se podía estimular el interés de una ciudad mediante una publicidad constantemente creciente durante unos 40 días. Luego el interés decrecía notablemente. Había, por supuesto, pequeñas diferencias entre las ciudades y los países, pero como regla, 40 días era el tiempo máximo. Entonces, al 40º día, se abría la puerta de la jaula adornada con flores, un público entusiasta llenaba el anfiteatro, una banda militar tocaba, 2 médicos entraban a la jaula para realizar las mediciones necesarias al artista del hambre, los resultados se anunciaban a la sala mediante un megáfono, y finalmente venían 2 jóvenes, felices por haber sido elegidas, para guiar al artista del hambre algunos escalones abajo, donde en una mesita se servía una comida cuidadosamente seleccionada para enfermos. Y en ese momento el artista del hambre siempre se resistía. Voluntariamente ponía sus brazos óseos en las manos extendidas de las damas inclinadas hacia él, pero no quería levantarse. ¿Por qué detenerse justo ahora, después de 40 días? Podría haber continuado por mucho tiempo más. ¿Por qué detenerse ahora, cuando apenas estaba en su mejor momento, o ni siquiera en su mejor momento de ayuno? ¿Por qué querían privarlo de la gloria de seguir ayunando, no solo de convertirse en el mayor artista del hambre de todos los tiempos, lo cual probablemente ya era, sino de superarse a sí mismo hasta lo indecible, ya que no sentía límites para su capacidad de ayunar? ¿Por qué esta multitud que aparentaba admirarlo tanto tenía tan poca paciencia con él? Si él podía soportar seguir ayunando, ¿por qué no podían ellos aceptarlo? Estaba cansado. Sentado cómodamente en la paja, ahora debía levantarse y estirarse para ir a la comida que solo imaginarla le causaba náuseas, que apenas podía reprimir por consideración a las damas. Miraba a los ojos de las aparentemente tan amables, en realidad tan crueles damas, y sacudía la cabeza sobre su débil cuello. Pero entonces sucedía lo que siempre pasaba. El empresario entraba, levantaba los brazos sobre el artista del hambre, como si invitara al cielo a mirar su obra aquí en la paja, este triste mártir. Aunque el artista del hambre lo era, pero en un sentido completamente diferente. Agarraba al artista del hambre por la delgada cintura, con una exagerada precaución para dar la impresión de la fragilidad con la que estaba tratando, y lo entregaba no sin darle una sacudida secreta para que el artista del hambre tambalease incontrolablemente con las piernas y el torso a las damas, que entre tanto se ponían pálidas como la muerte. Entonces el artista del hambre lo soportaba todo. La cabeza caía sobre su pecho como si hubiera rodado y se mantenía allí inexplicablemente. Su cuerpo estaba hundido, las piernas apretadas juntas instintivamente, pero rascaban el suelo como si no fuera el auténtico suelo, sino que buscaban el verdadero. Y todo el peso del cuerpo, aunque muy ligero, recaía sobre una de las damas, quien, buscando ayuda con respiración entrecortada, pues no había imaginado este honor así, primero extendía el cuello lo más posible para mantener al menos la cara fuera de contacto con el artista del hambre, pero luego, al fallar en esto y no recibir ayuda de su más feliz compañera, que temblando simplemente llevaba la pequeña mano de huesos del artista del hambre frente a ella, rompía en llanto bajo las risas encantadas de la audiencia, y debía ser relevada por un sirviente ya preparado para ello. Después llegaba el momento de la comida. El empresario alimentaba discretamente al artista del hambre, quien apenas consciente parecía sumido en un estado cercano al desmayo.
Mientras tanto, el empresario hablaba animadamente para desviar la atención del público sobre la condición del artista. Luego se proponía un brindis en honor al público, supuestamente sugerido en un susurro por el propio artista. La orquesta acompañaba el momento con un potente acorde final. La gente se dispersaba y nadie se sentía insatisfecho con lo presenciado. Nadie, excepto el artista del hambre. Vivió así durante muchos años, con pequeñas pausas regulares en un aparente brillo, aclamado por la sociedad, famoso en algunos lugares. Pero en medio de todo esto generalmente estaba de mal humor, que se volvía cada vez más sombrío porque nadie entendía cómo tomarlo en serio. ¿Con qué podrían consolarlo? ¿Qué le quedaba por desear? Y si alguna vez se encontraba con alguien bondadoso que lo compadeciera y le explicara que su tristeza probablemente venía del hambre, podía suceder, especialmente en tiempos de avanzada hambre, que el artista del hambre respondiera con un estallido de furia y comenzara a sacudir la reja como una bestia para el horror de todos. Sin embargo, el empresario tenía un método de castigo para tales situaciones que empleaba con gusto. Disculpaba al artista del hambre ante el público reunido. Admitía que solo la irritabilidad provocada por el hambre, incomprensible para las personas que comían diario, podía justificar el comportamiento del artista del hambre. Y entonces, en relación con esto, también mencionaba la igualmente explicable afirmación del artista del hambre de que podía ayunar aún más tiempo del que ya lo hacía. Elogiaba su alto esfuerzo, su buena voluntad, su gran abnegación, que sin duda también se mostraban en esta afirmación. Pero luego trataba de refutarla de manera simple mostrando fotografías que se vendían al mismo tiempo, porque en las imágenes se veía al artista del hambre en el 40º día de ayuno, en la cama, casi apagado por el agotamiento. Esta tergiversación de la verdad, bien conocida pero siempre nueva y exasperante para el artista del hambre, era demasiado para él. Lo que era el resultado de la finalización prematura del ayuno, aquí se presentaba como la causa. Luchar contra esta incomprensión, contra este mundo de incomprensión, era imposible. Aún así, una vez más, escuchaba al empresario con avidez junto a la reja, con buena fe, pero al ver las fotografías soltaba cada vez la reja. Caía de nuevo con un suspiro sobre la paja, y el público aliviado podía acercarse nuevamente para verlo. El cambio ocurrió. Cuando los testigos de tales escenas pensaban en ellas algunos años después, a menudo no podían entenderse a sí mismos, porque en ese tiempo había ocurrido el mencionado cambio. Había sucedido casi de repente. Podía tener razones más profundas, pero ¿a quién le importaba encontrarlas? En cualquier caso, un día el artista del hambre se encontró abandonado por la multitud ávida de diversión, que prefería acudir a otros espectáculos. Nuevamente, el empresario recorrió con él medio Europa para ver si en algún lugar se encontraba todavía el antiguo interés. Todo fue en vano. Como por acuerdo secreto en todas partes se había desarrollado una aversión hacia el ayuno público. Por supuesto, en realidad no podía haber sucedido tan repentinamente, y ahora se recordaban retrospectivamente muchos presagios que en su momento, en el apogeo de los éxitos, no se habían notado o no se habían reprimido lo suficiente, pero ahora era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Es cierto que en algún momento volvería también el tiempo del ayuno, pero para los vivos eso no era un consuelo. ¿Qué debía hacer ahora el artista del hambre? Aquel a quien miles habían aclamado no podía exhibirse en barracas de pequeños mercados, y para tomar otra profesión, el artista del hambre no solo era demasiado viejo, sino sobre todo demasiado fanático del ayuno. Así que despidió al empresario, el compañero de una carrera sin igual, y se dejó contratar rápidamente por un gran circo. Para conservar su sensibilidad, ni siquiera miró las condiciones del contrato. Un gran circo, con su multitud de personas, animales y aparatos que siempre se equilibran y complementan unos a otros, puede utilizar a cualquiera y en cualquier momento. También a un artista del hambre, por supuesto, con requisitos modestos. Y además, en este caso particular, no solo se contrataba al artista del hambre en sí, sino también su antiguo y famoso nombre. Sí, dada la naturaleza de este arte que no disminuía con la edad avanzada, ni siquiera se podía decir que un artista que había pasado su mejor momento buscara refugio en un puesto tranquilo en el circo. Al contrario, el artista del hambre aseguraba, lo cual era absolutamente creíble, que ayunaba tan bien como antes. Es más, afirmaba que si se le dejaba seguir su voluntad, lo cual le prometieron sin reservas, justamente ahora empezaría a asombrar al mundo legítimamente, una afirmación que, dada la atmósfera de la época, la cual el artista del hambre olvidaba fácilmente en su fervor, solo provocó una sonrisa entre los expertos. El artista del hambre no perdía de vista las verdaderas circunstancias.
Aceptaba como natural que no lo colocaran con su jaula como el número estelar en medio de la pista, sino afuera en un lugar todavía bastante accesible cerca de las caballerizas. Grandes letreros pintados de colores vivos enmarcaban la jaula y anunciaban lo que allí se podía ver. Cuando el público, durante los intermedios del espectáculo, se aglomeraba hacia las caballerizas para ver a los animales, era casi inevitable que pasara ante el artista del hambre y se detuviera un poco allí. Quizás hubiera permanecido más tiempo si en el estrecho pasillo los que venían detrás no empujaran, haciendo imposible una observación más prolongada y tranquila. Este era también el motivo por el cual el artista del hambre, a pesar de desear ansiosamente estas visitas, que consideraba su razón de ser, también temblaba ante ellas. Al principio, apenas podía esperar los intermedios del espectáculo. Extasiado miraba venir la multitud a su encuentro, hasta que muy pronto se convenció, no sin varias ilusiones persistentes, de que la mayoría eran siempre sin excepción visitantes de las caballerizas. Esta visión desde lejos seguía siendo la más hermosa, porque cuando llegaban hasta él inmediatamente lo rodeaban gritos y discusiones de los eternamente nuevos grupos que se formaban, aquellos que querían verlo con facilidad, no por comprensión, sino por capricho y terquedad, y aquellos otros que anhelaban llegar primero a las caballerizas. Cuando la gran multitud pasaba, venían los rezagados, y estos, ciertamente, a quienes no se les impedía quedarse tanto como quisieran, pasaban apresuradamente, casi sin mirar a los lados para llegar a tiempo a los animales. Y era muy poco común que un padre de familia se detuviera con sus hijos, señalara al artista del hambre, les explicara detalladamente de qué se trataba. Hablara de los años pasados, cuando presenció espectáculos similares, pero incomparablemente más grandiosos, y luego, a pesar de la insuficiente preparación escolar y vital, los niños permanecieran incomprensivos. ¿Qué era el hambre para ellos? Pero con el brillo en sus ojos de exploradores revelaran algo de nuevos tiempos más benévolos por venir. Tal vez, a veces se decía el artista del hambre, las cosas mejorarían un poco si mi ubicación no estuviera tan cerca de las caballerizas. La decisión era sencilla para la gente. Pero además, los olores de las caballerizas, la inquietud de los animales durante la noche, el paso de trozos de carne cruda para los depredadores y los gritos durante la alimentación lo molestaban y deprimían constantemente. Pero no se atrevía a presentarse ante la dirección. Después de todo debía su afluencia de visitantes a los animales, entre los que de vez en cuando se encontraba alguien interesado en él. Y quién sabía dónde lo esconderían si recordaban su existencia y que, en rigor, solo era un obstáculo en el camino a las caballerizas. Un pequeño obstáculo, sin embargo, un obstáculo cada vez más pequeño. Uno se acostumbraba a la rareza de exigir atención para un artista del hambre en los tiempos modernos, y con esa costumbre se emitía el juicio sobre él. Podía ayunar más que nunca, pero nada podía salvarlo ya. La gente pasaba de largo. Intenta explicarle el arte del ayuno a alguien. Quien no lo aprecia no se le puede comprender. Las hermosas inscripciones se ensuciaron y volvieron ilegibles, las arrancaban, a nadie se le ocurría reemplazarlas. La tablilla con la cifra de los días de ayuno cumplidos, que al principio se renovaba con esmero diariamente, hacía tiempo que siempre quedaba igual, pues después de las primeras semanas el personal mismo se cansaba de este pequeño trabajo, y así, el artista del hambre seguía ayunando como una vez había soñado, y lo lograba sin esfuerzo exactamente como lo había predicho entonces. Sin embargo, nadie contaba los días. Nadie, ni siquiera el propio artista del hambre sabía ya cuán grande era su hazaña, y su corazón se volvía pesado. Y si alguna vez algún ocioso se quedaba un momento, se burlaba de la vieja cifra y hablaba de fraude. En ese sentido, era la mentira más absurda que la indiferencia y la malevolencia innata podían inventar, pues no era el artista del hambre quien engañaba, él trabajaba honestamente, pero el mundo le robaba su recompensa. Pasaron nuevamente muchos días, y también el trabajo en el circo llegó a su fin. Una vez, un supervisor notó la jaula y preguntó a los sirvientes por qué dejaban allí, sin usar, esa jaula tan útil con la paja podrida adentro. Nadie lo sabía hasta que alguien, con la ayuda del tablero de números, recordó al artista del hambre. Removieron la paja con varas y encontraron al artista del hambre dentro. ¿Todavía sigues ayunando?, preguntó el supervisor. ¿Cuándo vas a parar finalmente? Perdónenme todos, susurró el artista del hambre. Solo el supervisor, que mantuvo el oído junto a la rejilla, lo entendió. Por supuesto, dijo el supervisor tocándose la frente con el dedo para indicar el estado del artista del hambre al personal. Te perdonamos. Siempre quise que admiraran mi ayuno, dijo el artista del hambre. También lo admiramos, dijo el supervisor condescendiente.
Pero no deberían admirarlo, dijo el artista del hambre. No lo admiramos, dijo el supervisor. ¿Por qué no deberíamos admirarlo? Porque tengo que ayunar. No sé hacer nada más, dijo el artista del hambre. Mira eso, dijo el supervisor. ¿Por qué no puedes dedicarte a otra cosa? ¿Por qué? Susurró el artista del hambre, levantando débilmente la cabeza. Sus labios pálidos y agrietados se acercaron al oído del supervisor como si fuera a ofrecer un último beso, asegurándose de que ninguna palabra se perdiera. Porque nunca pude encontrar un alimento que me gustara. Si lo hubiera encontrado, créeme, no habría causado tanto revuelo y me habría atiborrado como tú y todos los demás. Después de pronunciar estas últimas palabras, su cabeza cayó lentamente sobre la paja, pero aún en sus ojos hundidos brillaba la firme, aunque ya no orgullosa, convicción de que continuaría ayunando. El supervisor lo miró en silencio, conmovido por la profundidad de aquel sacrificio que apenas ahora comenzaba a comprender. Ahora pongan todo en orden, dijo el supervisor, y enterraron al artista del hambre junto con la paja. En la jaula pusieron a una joven pantera. Era un alivio, perceptible incluso para el sentido más embotado, ver a ese animal salvaje moverse por la jaula que había sido tan desolada por tanto tiempo. No le faltaba nada. Los guardianes le traían sin mucho pensar el alimento que le gustaba. Ni siquiera parecía extrañar la libertad. Ese noble cuerpo, equipado con todo lo necesario al borde del desgarro, parecía también cargar la libertad consigo. Parecía estar escondida en alguna parte de sus mandíbulas, y la alegría de vivir brotaba con tal ardor de su garganta que no era fácil para los espectadores soportarla. Pero se esforzaban, rodeaban la jaula y no querían moverse de allí. El fin. Muchas gracias por escuchar nuestra narración de Franz Kafka, Un artista de hambre. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones.